Bueno, arratsaldeon, eta ongi etorria denok, eta eskerrik asko ona hurbiltzeagatik. Gauza ederra da hainbeste jende hemen etortzea, eta hainbeste bereziki artista, pintore, edo zaletu hemen bertan ikustia. Niretzako behintzat ohore handi bada, hemen inguruan, halako artisten inguruan egotea. Buenas tardes a todos por haber venido y acercaros a este encuentro en el que quiero agradecer al Koldo Mitxelena la oportunidad que nos han dado, que nos han brindado, pues para poder organizar y preparar este encuentro, especialmente a Francis y todo su equipo que aquí se han esmerado un montón para que esto pueda tener visos de realidad, y al final así ha sido. Esto es realmente un hito, que puedan congregarse todos estos pintores aquí, y esperamos pues estar pues a la altura de vuestras expectativas. Permitidme antes que nada que os presente a los contertulios, los que componen la mesa. Junto a mí, a mi derecha, está Iñaki Moreno Ruiz de Guino, reconocido pintor y escultor, así como crítico. Yo creo que ha hecho críticas de muchos o casi de todos de los que están aquí. Es también divulgador, escritor. Y a todo este magnífico plantel de artistas bergareses, junto a él, de diferentes épocas, de diferentes estilos y de diferentes trayectorias. Algunos profesionales, otros semiprofesionales, otros aficionados, y todos ellos amantes del arte y transmisores de ese amor al arte. Gracias a sus testimonios, espero que entendamos un poquito mejor las claves del tema que nos ocupa. Como hemos comentado, a la derecha de Iñaki Ruiz Moreno Guino tenemos a Agustina Masorrain, a su lado Maripaz Alústiza, tenemos a Bingen de Pedro, y terminando esta media luna por este lado, Manu Muniategui Andicochea, y por el otro lado tenemos a Luis Lascurain, Ricardo Azcagorta, Xavier Aguirre y Juanjo Altuna. Y aquí delante una lista interminable de artistas. Hemos contabilizado al menos unos 30 artistas bergareses que nos hemos congregado aquí. Y ya que he presentado a los que están a este lado, me gustaría también presentar ya la lista completa, aunque repita algunos nombres de todos los que estamos aquí, para que conste en acta. Y si alguno no mencionamos, por favor, hacérmelo saber. Aquí nos encontramos Alfonso Romera, Angelita Aguirrebeña, Jesús Zabaleta, Pili Azcárate, Xavier de Cerio, Maite Azcagorta, Mañole Sainz, Ricardo Azcagorta, Anchón Arrillaga, Juanjo Altuna, Juan Mari Irizar, José Luis Azcárate, Marilu Zurrunzaga, Justina Lespuru, Edurne Eraña, Maripaz Alústiza, Bingen de Pedro, Luis Lascurain, Xavier Aguirre, Matilde Sainz, Bene Lorenzo, Juan Martín Aristi, Nati Rodríguez, Ramón Aranzábal, Fernando Arenaza, Agustina Masorrain, Manu Muniategui Andicochea, José Ramón Ganchegui y Juan Gallastegui. Entonces, es una lista grande, una lista, como hemos dicho antes, con diferentes trayectorias y todos con la misma pasión por el arte. Quisiera comentar antes de empezar brevemente un poco la dinámica de lo que va a ser el acto. En una primera parte trataré de mostraros el contexto en el que nos situamos, partiendo de la herencia artística de la Ilustración del siglo XVIII. Nos remontaremos al siglo XVIII con la eclosión de Simón Arrieta posteriormente y el desarrollo posterior hasta nuestros días. Brevemente hacer todo ese recorrido para ver cuál es el marco en el que nos situamos, y seguidamente pues haremos una ronda con nuestros contertulios y posteriormente se abrirá un turno libre de intervenciones de los artistas aquí presentes y de todos vosotros, que espero que participéis y aportéis vuestro testimonio. El pasado 24 de octubre celebramos aquí mismo una visita guiada a la exposición con gran éxito. Hubo muchísima gente y al término de la misma
un asistente que he visto que hoy ha vuelto a venir, nos preguntó a qué se debía la gran afición a la pintura que había en Vergara y qué antecedentes o qué precedentes pudo tener Simón Arrieta y la gran cantidad de pintores que aquí nos hemos congregado, pues para que hubiera ese florecimiento de artistas. Y bueno, tras pensarlo poco, la respuesta pues fue bastante rápida y bastante contundente. Enseguida le comentamos que pintores como Simón Arrieta no surgen por generación espontánea. Artistas y maestros que le precedieron supieron crear una plataforma estable sobre la cual poder desarrollar una cultura artística que ha diferenciado notablemente a Vergara de otras localidades. Desde el siglo XVIII, una entente entre centros educativos, academias de dibujo, de pintura y las autoridades municipales han propiciado el clima idóneo y los recursos necesarios para la práctica artística. Ya en 1774, tomando por modelo los estatutos de la Escuela de París, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País fundó la Escuela de Dibujo de Vergara, con el conde de Peñaflorida al frente de la misma. Esta adquirirá gran prestigio al amparo del Real Seminario de Vergara y pronto las empresas de las localidades vecinas requerirán la presencia de sus maestros con el objeto de que aleccionen a sus empleados en el perfeccionamiento de su oficio. El propio fin fundacional de la Vascongada resalta el papel de las artes, como así quedó manifestado en la primera junta oficial que hizo la Vascongada en Vergara en 1765, al declarar que el objeto de la misma era cultivar la inclinación y el gusto hacia las ciencias, bellas letras y artes. La iniciativa que desde 1774 implantó la Vascongada ofreciendo clases dominicales de dibujo gratuitas, a cargo del maestro arquitecto Miguel Antonio de Jáuregui, quien a partir del 1779 pasaría a formar parte de la prestigiosa plantilla de profesores del Real Seminario, marcó la pauta necesaria para la continuidad pedagógica en el campo del arte en la localidad vergaresa. El curso duraba de 8 meses, de octubre a mayo, y los alumnos eran gentes de cualquier clase social, edad o estado, y lo único que se les pedía era el deseo de aprender. Se enseñaban las siguientes materias: figura humana, adornos y arquitectura. Con el fin de estimular a los alumnos, se ideó un sistema de premios, como se venía haciendo en otras escuelas europeas, quedando en manos de la Real Academia de San Fernando la decisión sobre la calidad de las obras presentadas, exponiéndolas posteriormente en la pared de la sala principal. El primer año asistieron 50 alumnos. Ese mismo año se fundaron las escuelas de Bilbao y Gasteiz, y en vista del éxito obtenido, 6 años más tarde, en 1780, se abrieron nuevos centros en Soraluce, Eibar y aquí, en Donostia, posteriormente de Vergara. Ya en los extractos de 1774 de la Vascongada se proclama que el arte del dibujo era instrumento básico para ejercer cualquier oficio. Y así quedó refrendado por el papel fundamental que tuvo el dibujo en el Real Seminario tras su apertura en 1776, con reconocidos maestros como Miguel Antonio de Jáuregui, Antonio Leandro de Zabala o Luis Astigarraga. Otra academia de dibujo importante fue la inaugurada en Vergara el 24 de enero de 1878 por el pintor y fotógrafo José Miguel de Olazábal, quien fuera inspector y ayudante del seminario y ayudante de dibujo lineal y figura en la propia institución. Según el acta de aprobación de Pleno Municipal, con ello se pretendía rendir tributo a la enseñanza pública con la apertura de una academia de dibujo donde gratuitamente pudiera alcanzar la enseñanza la juventud del pueblo, y añadían que tan de menos echa este vecindario. Durante el primer curso acudieron 52 alumnos, uno de los cuales fue Eustaquio Aguirreolea, un jovencito de apenas 11 años. Eustaquio Aguirreolea está aquí expuesto efectivamente. Años más tarde fue profesor de Simón Arrieta. Años más tarde, en 1899, el vitoriano Julián Bea Murguía
abrió otra academia de dibujo en un local cedido por el ayuntamiento a condición de que 4 trabajadores sin recursos pudieran acudir gratuitamente a las clases. El hecho de que fuera gratuito era una constante a lo largo de los años. Asimismo, nos consta que en la misma calle Barrencale, Eustaquio Aguirreolea y Cayetano Borne tenían una academia de dibujo en 1902. Y a partir del año siguiente, año importante, Aguirreolea ya se convertiría en maestro y máximo responsable de la Escuela de Artes y Oficios de Vergara. Desde que la escuela dirigida por Aguirreolea se inaugurara en 1903, cientos de alumnos pasaron por sus aulas, inicialmente sitas en la calle Barrencale y a partir de 1907 en el edificio nuevo que para el mercado de abastos se construyó en la plaza San Martín de Aguirre de Vergara. Un alumno aventajado de dicha escuela fue Simón Arrieta. Aguirreolea contribuyó a que el genio de Arrieta despertara y éste siempre le estuvo agradecido al maestro. En ese cuadro que podéis observar escribe a mi profesor Eustaquio Aguirreolea. Además de Aguirreolea, entre los maestros encontramos a Marino Basterra, Ignacio Zavala o Antonio Igartua. A partir de 1927 se crea la llamada Escuela de Trabajo, lo que conocemos hoy en día por la elemental, y desaparece la Escuela de Artes y Oficios, aunque a petición de un grupo de vecinos se vuelve a restablecer en 1930 a fin de que ésta sirva para ampliar los conocimientos adquiridos en las escuelas de enseñanza primaria y, por el otro lado, ser una escuela preparatoria para la Escuela de Trabajo. Después de la guerra, siguen creándose academias de dibujo como la de Felipe Zumalabe, padre del pintor José Miguel Zumalabe, el donostiarra José Miguel Zumalabe. Su esposa, Senchi Goenaga, es la que está ahí en ese cuadro maravilloso. Quien fuera José Miguel Zumalabe, profesor de matemáticas en la Escuela de Trabajo antes de la guerra y persona que influyó determinantemente en la pintura de Arrieta. En cualquier caso, el centro neurálgico es sin duda la Escuela de Artes y Oficios y es precisamente ese enclave donde a lo largo de diferentes décadas se concentrará la creatividad artística de varias generaciones de vergareses. Es lo que hemos conocido siempre como el Verduri. A mediados de los 40 se creó el Grupo Artístico Vergarés, que organizó exposiciones de artistas locales e invitó a conocidos artistas vascos. Simón Arrieta, tras su exitoso pero duro periplo madrileño a principios de los años 50, se volcó a la vuelta a Vergara, se volcó por y para Vergara. Y el 21 de diciembre de 1960 organizó junto a su amigo Fernando Azcagorta la primera exposición de arte local patrocinada por el Ayuntamiento de Vergara con el objeto de impulsar el ambiente artístico vergarés. Como consecuencia de ello, se crea la Asociación Vergaresa de Pintura y en 1964, gracias a la intermediación del Ayuntamiento de Vergara, Arrieta logra hacerse con unos locales en la Torre de Zabalotegui y los destina a la enseñanza del dibujo y de la pintura. Estos locales sustituyen a la antigua Escuela de Artes y Oficios y Simón Arrieta, Fernando Azcagorta, Miguel Oquín, etcétera, fueron quienes dieron la oportunidad a una ristra de jóvenes valores que con el tiempo llegarían a ser grandes pintores y muchos de ellos también grandes maestros. Aquí se han reunido parte de esos artistas. En realidad, Arrieta no enseñaba, sino facilitaba que el interesado aprendiera. En una entrevista que concedió en 1961 lo dejó muy claro. Declaró que yo no doy clases a nadie, no tengo paciencia. A mi taller entra todo el mundo. Allí lo que hago por ellos es labor crítica. Les ayudo a resolver sus problemas. Pintaba, enseñaba cómo lo hacía y el resto veía enseguida cómo había que hacer esos trazos. De 1970 a 1973, los pintores vergareses pasan a una sala del seminario y allí se funda el grupo de pintores Orchinga. Rayo intermitente de luz sería su traducción. Incluso comenzaron a aportar una pequeña cantidad al mes para crear una modesta biblioteca de arte. Hacían salidas a pintar al monte, a otros pueblos, a la costa y participaban en concursos de pintura al aire libre en diferentes localidades. Era una muy buena oportunidad
para conocer a otros artistas e incluso organizaron exposiciones. Y en 1973 vuelven al mercado, al Verdurí. El Verdurí era vamos a decir, un templo del arte y un lugar de iniciación. Poder compartir el estudio con artistas consagrados, así como con emergentes figuras, era una oportunidad única para todo aficionado a la pintura. Ese mismo año de 1973 crea su Academia de Pintura Mari Paz Alustiza y hasta hoy en día. En esa década del 70 al 80 hay que resaltar el movimiento ciudadano que se generó en Vergara, un fenómeno trascendental para la localidad, el cual influyó positivamente para potenciar la práctica artística. Tuvo como característica la toma de conciencia e identificación con las necesidades específicas de un pueblo, y esto es lo que le dio un sentimiento de pertenencia y lo legitimó en una triple vertiente: la labor en la mejora de la calidad de vida, la dinamización de la vida cultural y la lucha por la democracia política. A lo largo de los años, los artistas vergareses conocerán diferentes emplazamientos: Promoción Cultural Vergaresa, cuyo origen está en el movimiento que antes hemos mencionado, y posteriormente la Asociación de Artistas de Vergara, BEART, entre otros, serán los grandes facilitadores del movimiento artístico vergarés de los últimos tiempos. A principios de los 90, los pintores pasaron al Palacio de Irízar. Fue un hito de aquella época la exposición que 29 artistas vergareses llevaron a cabo en Ortonovo, Italia. Y esa labor conjunta fue el detonante para la creación de la Asociación de Artistas de Vergara BEART, proyecto que desde los años 70 no había podido materializarse. Tras haberse disuelto Promoción Cultural Vergaresa en el 94, siendo asumidas sus actividades por la acción social del Ayuntamiento, BEART comenzó su andadura en enero de 1995 y en julio del 99 la asociación inauguró un nuevo espacio de encuentro, de aprendizaje y exposición en el barrio de Bolu. Actualmente tiene alrededor de 70 socios. Para terminar de hilvanar el contexto y terminar este marco, y volviendo a Simón Arrieta, hemos de decir que su gran mérito, aparte de su valor pictórico, como ha quedado evidenciado a lo largo de su trayectoria en estos cuadros que exponemos aquí en Koldo Mitxelena, en sí muy importante ese valor pictórico, es el haber despertado y multiplicado esa afición latente. Ese es su máximo valor. La cultura artística de Vergara y la interminable lista de artistas locales de las últimas décadas son fruto del tesón y la transmisión del gusto por el arte al que contribuyó Arrieta. Consideramos que el legado de Simón Arrieta sigue hoy en día su curso, y el relevo, a la vista de la gente que estamos aquí y de todos los chavales y chavalas que vienen detrás, el relevo está asegurado en Vergara. Y una vez de haber enmarcado un poquito lo que es esta trayectoria de los últimos, iba a decir décadas, de los últimos siglos, hasta llegar al momento actual, quisiera aprovechar ya para empezar ya la ronda de intervenciones y comenzaré con Iñaki Moreno Ruiz de Guino, un donostiarra polifacético que sobre todo es un gran observador. Quisiera agradecerle especialmente porque además viene a caballo de un viaje y ya en pocas horas creo que coge el avión para irse muy lejos, muy lejos, y entonces él no quería perderse esta cita porque Vergara siempre ha estado presente en sus análisis y Simón Arrieta también especialmente. Quisiera pedirte, Iñaki, que nos enmarques, libre de cualquier influencia pasional vergaresa que podemos tener el resto, a Simón Arrieta en el panorama artístico vasco, haciendo una valoración de su importancia y su influencia, y también cómo influye el contexto del momento o de los diferentes momentos para que Arrieta desarrolle intensamente su labor artística y siempre, y sobre todo en algunos momentos también, contribuya a una expansión de la cultura artística en Vergara.
Me gustaría, pues, a grandes rasgos, pues, ¿qué nos podrías aportar en ese sentido? Bueno, en primer lugar, decir que el contexto de Simón Arrieta hay que verlo, que es un hombre que nace casi con el siglo 1913 y los modos, los estilos de aquel momento, lógicamente, son los de una pintura tradicional, donde todavía Velázquez, los clásicos, el Museo del Prado pesa mucho. De hecho, Simón Arrieta, cuando viaja a Madrid, pues digamos que su periplo, su centro va a estar en el Museo del Prado, aconsejado por sus maestros en aquel momento. Y sobre todo la figura de Zuloaga, que en el periodo ese es tan fundamental, no solamente para la pintura vasca, sino que Zuloaga pues, fue un artista que al llegar a París supo vender aquello que se llamaba en Francia la españolada, que eran las corridas de toros, los modos castellanos. Y entonces, con la generación del 98 a la que pertenece, pues lógicamente marcó no solamente a la pintura española de su momento, y hay que reconocer que apenas hasta ese momento había centros formativos, como muy bien ha quedado clarificado en la exposición que ha hecho Miguel Ángel. Y sobre todo eran escuelas que compaginaban, digamos, lo que era el dibujo académico con el dibujo geométrico, el dibujo de tendencia formativa industrial, por decirlo de alguna manera, que tanta importancia ha tenido en nuestra cultura social e industrial, ¿no? Curiosamente, hoy una periodista americana me preguntaba sobre qué cosas veía yo en el nuevo ámbito de estos últimos 50 años sobre el diseño, y yo creo que hay una preponderancia todavía importante de la demanda industrial, ya de otra manera, mucho más tecnificada a base de los ordenadores y demás, y sobre todo, bueno, pues ahora se ha llevado al cine una serie de películas y no tiene nada que ver un contexto con el otro. Pero estos hombres eran unos hombres que tenían, para darnos cuenta, tenían una limitación terrible. Una limitación que vamos, incluso algunos críticos australianos hasta los años 80 y mediados de los 90 venían diciendo de lo que pasaba, que en Australia se pintaba porque se comparaban las revistas americanas, donde había unas grandes reproducciones de los artistas contemporáneos, sean de la abstracción vasca, de Pollock, hoy de la abstracción americana, de Pollock, en fin, de todos ellos. Y, claro, la referencia cromática de las tintas de las revistas, pues resulta muy pobre, comparado con la suerte de poder contemplar las obras en directo. Por esta razón es por la que Simón Arrieta y los pintores nuestros siempre trataban de acercarse al Prado para ver en vivo y en directo cómo trabajaban sus maestros, o a París para reconocer un poco las novedades, ya fuesen las del impresionismo, posimpresionismo y otras. Es una realidad que era pues la aproximación, después de aprender a dibujar, la formación más próxima para ya adentrarse en la riqueza esa que transmite una obra de arte. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Es una mentira, es un aforismo chino que lo que quiere decir es que hacen falta 1000 palabras para explicar una imagen. Y esto queda muy patente, en los artistas lo conocemos perfectamente, que para explicar una obra, para desmenuzarla, su composición,
sus cromatismos, sus texturas, en fin, toda la serie de matices que una obra de arte comporta, pues es necesario verlo en vivo y en directo. Simón Arrieta hizo sus pequeñas excursiones, sobre todo a Madrid, pero claro, estamos en un momento que digamos que antes de la guerra pues emerge la posibilidad de unas vanguardias. De hecho, aquí tenemos pues a Nicolás Lecuona de Ordizia o a Jorge Oteiza, que eran amigos, Valenciaga, etcétera. Valenciaga, por cierto, era también un pintor amacenado o bajo el mecenazgo, digamos, de los Zuloaga, en el sentido, igual que Simón Arrieta también algunas veces le ayudaba, porque como bien conocen ustedes, enfrente de Santiago Echea hay una pequeña casa que era una fábrica de pinturas de colores que los Zuloaga comercializaron en su momento, y muchos de los pintores, y lógicamente Narquis Valenciaga, que era de Arrona, por proximidad, pues se acercaba allí y utilizaba esos colores. Entonces, claro, hay unos condicionantes también en todos estos pintores que no tienen nada que ver los tubos de laboratorio que hoy día se hacen, incluso los colores de restauración que se pueden utilizar hoy en día, con las materias primas, que vamos, yo lo he vivido, ibas a comprar el polvo en color y luego ya fabricabas prácticamente tus óleos, ¿no? de alguna manera, y las telas pues se engomaban con cola de conejo y, en fin, con una serie de experimentos que nos hacían pasar, digamos, al menos a mí me hicieron pasar en la escuela de Zaragoza para ir aprendiendo todos los procesos pictóricos. En este contexto de Simón Arrieta, antes de la guerra, él no se suma a las vanguardias. ¿Por qué? Porque tiene una tradición de carácter más conservador. También es entendible. ¿Por qué? Porque Vergara es una población, digamos, muy cuantificada, y no es comparable a una capital como San Sebastián. Ya con la guerra, pues lógicamente la guerra supone un páramo social, pero supone un páramo mucho más para todos los intelectuales, los artistas y toda la cultura en general. Al pasada la guerra hay que rehacerse de todo ese trauma, y sobre todo como él, que tuvo que vivirla pues como la soldadesca, digamos, en fin, en la acción, en la propia guerra, y las torturas que supone esto. Y superado toda esta faceta, Simón Arrieta, hay que darle un mérito terrible, que se autoimpone, digamos, una vocación y sigue trabajando. El retrato es el recurso que han tenido todos los artistas para poder sobrevivir durante mucho tiempo. No era Simón Arrieta el único que vivía de los retratos. Vamos, yo recuerdo a un ejemplo, Sorolla, que Sorolla vivía de los retratos que hacía de encargo, y él, aparte de esto, hacía unas tablitas en una cajita pequeña que tenía así. Yo la he visto, vamos, en su estudio que tiene la familia, y con esas tablitas lo que hacía era a los clientes, luego se las enseñaba, y vio que efectivamente pues esos bocetos impresionistas y demás tenían una aceptación, y él fue lo que le animó a coger un rumbo en su propia pintura. En el caso de Arrieta, pues no, en el caso de Arrieta había pues un paisaje más próximo, que es el que va a cultivar, y sobre todo darse cuenta de la importancia que tiene este hombre como pedagogo. En este sentido quisiera señalar un triángulo que se da en Guipúzcoa, que es Simón Arrieta en Vergara, Ascensio Martiarena en Guipúzcoa a través de la Asociación Artística, y Gaspar Montes Iturrioz, que lo hace en Irún. Estos tres personajes son fundamentales porque, curiosamente,
ahora se puede hablar un poco de Escuela de Bidasoa, o se puede hablar un poco de Bearn, o se puede hablar de esto, porque realmente estas personas derrocharon una energía y derrocharon una generosidad que ha involucrado, como se puede ver aquí patentemente, a generaciones, ¿no? Pero claro, la importancia de estos tres personajes en la pintura guipuzcoana, yo creo que no ha sido estudiada ni valorada en su justa medida. Con respecto a Simón Arrieta, pues no lo conocí personalmente, sí que he conocido obras suyas, he conocido obras también en casas particulares pues de Vergara y de la zona, y me parece un hombre pues bueno, que trató, como pasa a los artistas en la juventud, pues trató de buscar nuevas fórmulas, ese neocubismo, esa neofiguración que en su momento pues, se ven las influencias de Zumalave, de Zumalave hijo, digamos, ¿no? Y en fin, esa necesidad que había en muchos pintores influenciados por la Escuela de Madrid y su gran maestro, que era Vázquez Díaz, porque Vázquez Díaz, digamos que en el periodo anterior a la guerra y en el periodo posterior va a ser un pintor fundamental para todos los artistas vascos, sobre todo para Arteta y para una serie de artistas que se van a vincular a su método, por decirlo de alguna manera. Y Simón Arrieta sí que hay unos momentos en los cuales pues esa necesidad, digamos, de búsqueda de un camino, pues da unos pasos por ahí, pero curiosamente pues vuelve y retorna a una figura, a un estilo, de carácter más costumbrista. Yo creo que también forzado un poco porque tenía que mantenerse, había una clientela y todos estos factores son factores pues, sustanciales para la subsistencia de un artista. Muy bien. Muchas gracias, Iñaki. Vamos a comenzar también ya la ronda y seguramente aquí ya intervendrán personas que conocieron directamente a Simón Arrieta, y entonces el factor sentimental estoy convencido de que aflorará. Un chaval de 9, 10 años, acompañado por su padre, fue con un cuadro bajo el brazo hasta el portal donde vivía Simón Arrieta, en la calle Barrencale de Vergara. Su padre le dijo al chaval: aquí es, sube hasta el 4.º piso. Y claro, allí donde vivía Simón Arrieta, en el último piso de aquel edificio. El chaval se armó de valor, subió, entró en aquel estudio y, bueno, podemos decir que en cierta manera su vida cambió. Luis Lascurain, ¿cómo influyó Simón Arrieta para que te hicieras pintor y qué importancia tuvo la escuela de Zabalotegui, creada en 1964 por Simón Arrieta junto con Azcagorta, Oquina, etc.? Bien, buenas tardes a todos. Pues la verdad es que os podéis imaginar un chaval de 10 años que estaba haciendo sus pinitos en casa con ciertas pinturas que le regalaban los familiares y de repente se encuentra en un local que para mí era muy grande, aunque luego realmente era pequeño, lleno de cuadros, con ese olorcillo al aguarrás o a los aceites, con cabelletes, con cuadros a medio hacer, con cuadros terminados, y un señor que te invita a que pases, que te pone el cuadro que has llevado, la chapuza que has llevado tú, en un cabellete y te empieza a corregir. Él, con sus manos, yo la verdad es que flipaba. O sea, en argot actual, flipaba. Eso a mí me marcó muchísimo, decir, joder, es que la pintura no es lo que estoy haciendo yo en casa, es algo parecido a eso. Y claro, a partir de ese día,
pues yo cada vez que tenía una chapucilla, me cogía la chapucilla debajo del brazo y me iba a casa de este señor. A veces coincidía que estaba y a veces no estaba, pero siempre tuve la puerta abierta, siempre. Eso ha sido posteriormente cuando me he dado cuenta de la incidencia que ha podido tener en lo que es actualmente el grupo de pintores que andamos en Vergara. Y yo durante 4 o 5 años estuve haciendo eso. Luego se abre lo que antes ha comentado Miguel Ángel, ese taller en Zabalotegui, que también fue otro shock. Ya con 14 o 15 años se abre aquel local, vamos allí por primera vez, algunos de los que estamos por aquí, y nos encontramos con un montón de figuras de escayola que yo ni sabía que existían. Y este señor, Simón Arrieta, nos obliga a dibujar. De tal forma que para mí fue casi una pasión el mero hecho de dibujar. 2 años dibujando, un chaval de 14, 15 años que lo que quería era pintar. Pues llegué a coger verdadera pasión dibujando, ¿no? Por la obligación de que este señor, Simón Arrieta, más o menos nos obligaba a hacer eso, no nos dejaba pintar. También me llamó la atención, y fue una cosa también que posteriormente me he dado cuenta de ello, ha sido que en ese taller no solo venía Simón Arrieta, a veces venía Simón Arrieta, a veces venían otras personas que se comportaban de la misma forma que Simón Arrieta, nos iban corrigiendo, nos iban enseñando. Luego supe que era Fernando Azcargorta, que era don Moisés Seguren, que era Miguel Oquina, en fin, gente que se acercaba por allí, que habían sido a su vez alumnos o aprendices del propio Simón, pero que estaban impulsando pues ese afecto por la pintura. Eso, claro, yo con 14, 15, 16 años que anduve por allí, una vez de que dejé aquello y por estudio me tuve que ir fuera, posteriormente me di cuenta de pues, la generosidad que tenían esos pintores, ¿no?, frente a los que estábamos empezando, aspecto que yo no encontraba en esas ciudades donde me fui a estudiar. Allí podía haber un estudio de un pintor que lo tenía cerrado a cal y canto. Había academias donde tenías que pagar por entrar, pero no era el mismo ambiente que se estaba viviendo en Vergara. Yo, ese aspecto de que haya tantos pintores que para mí entonces pintaban como Dios, o sea, eran dioses, me marcó en que yo tenía que hacer lo mismo. Aparte de pintar, transmitir de la misma forma a nuevas generaciones o a otras personas ese amor por el arte. Ese fue lo que a mí en esa época, pues desde que fui por primera vez donde Simón hasta el año 69, me marcó. Probablemente, y luego volveremos con estos puntos porque cada uno de ellos va dejando pinceladas, va dejando restos, va dejando colores, diferentes colores, y luego luego recuperaremos y os pediré que también vosotros mismos pues indaguéis y pidáis un poquito más de aquello que los contertulios os están ofreciendo en este momento. Tras la escuela de Zabalotegui, justo después de la muerte de Simón Arrieta, muere en 1969, joven, con 54 años, los pintores se trasladaron al seminario, justo al mismo lugar donde comenzó esta aventura 200 años antes. Hasta el propio Zuloaga, que, como ha comentado Iñaki, que era uno de los máximos referentes de Arrieta, decidió a dedicarse a la pintura cuando era alumno en el seminario de Vergara, antes de lanzarle un plato de alubias a uno de los dominicos que había por allí y ser expulsado del centro. Eso contaban las crónicas y contaba también su padre que así fue. En la sala de la televisión, como ellos solían llamar, del seminario, se creó un grupo artístico que aglutinó a gran parte de los artistas locales. Agustín Amasorrain, de aquí, era miembro del grupo Orchinga, que se creó por aquella época. Y quisiera saber, Agustín, ¿cómo recuerdas aquella época y la aportación previa de Simón Arrieta? Bueno, yo soy de Vergara, pero soy de Altos Hornos, de un barrio un poco alejado. Y el año 67 vine a estudiar ingeniería aquí a San Sebastián y esta era el aula de dibujo. Lo mismo que a Luis, pues
el estudio de Simón le pareció grande, a mí esta sala me parecía enorme también, ¿eh? Entonces, claro, dábamos clase todos los días de la semana y yo con 18 años, cuando marchaba a Vergara, pues empecé, yo tengo afición desde que soy muy pequeño y desde que era pequeño, entonces empecé a pasar por Zabalotegui. Para mí, conocí poco a Simón, o sea, a Simón le veía más en la calle, le conocía, mis padres habían vivido pues en la misma casa y sobre todo pues yo conocí más a Fernando Azcargorta y pues a los que habéis mencionado, a Moisés, a Pachi Leturia. Lo que más impresión me hizo cuando fui a Zabalotegui la primera vez fue ver un chaval de unos 13 años en pantalón corto y hacía unos cuadros impresionantes, o sea, con una pose que me dejó paralizado. Era Xavier Aguirre, el segundo por la derecha para vosotros. Él ha sido mi profesor de color. Tiene una intuición para el color increíble desde pequeño. Yo no aprendí mucho dibujo porque, claro, iba los sábados, iba en vacaciones y no tenía tiempo y tampoco tengo mucha paciencia además, pero la verdad es que a mí para el color me vino muy bien. O sea, yo desde que empecé a ir allí ya empecé a pintar de otra manera distinta. En el seminario además nos hicimos amigos, o sea, fue una cosa muy importante el contacto con otras personas que tenían la misma afición. Bueno, ya has mencionado tú, pero salíamos mucho a pintar, a concursos, etcétera. Lo de Orchinga, pues no sé muy bien a qué vino, significa rayo intermitente de luz. Yo creo que queríamos decir que trabajábamos todo el año, pero salíamos al público solamente por Navidades con la exposición que hacíamos en el ayuntamiento. Entonces, yo digo, para mí, sobre todo, fue contacto humano. Siempre me ha sorprendido que, pues, desde Simón o Fernando hasta Jesús Mari Lazcano, que entonces tenía 10 años, había una relación como muy natural. O sea, ha destacado Luis también que era imposible entrar en los estudios de fuera. Nosotros nos relacionábamos casi como si fuéramos amigos. Yo no sé muy bien cuál era el orden de los profesores. Mi sensación siempre ha sido que solían estar chiquiteando y que cuando pillaban aquella zona de Zabalotegui nos hacían una visita. Igual no quiero menoscabar, pero yo siempre he tenido esa impresión y creo que ha sido así, ¿verdad? Y no sé si he contestado a... Sí. Y luego habrá momentos para ir completando. Yo creo que por alusiones, aquel jovencito de pantalón corto, 13, 14 años, que de gran afición a la pintura, se hizo pintor y desde, si no me equivoco, desde el 88 es profesor de pintura de la Facultad de Bellas Artes de Leioa. O sea que ya tiene pantalones largos, pero yo creo que la misma ilusión y la misma afición del momento. Fue también aprendiz de Simón Arrieta y testigo de todos los escenarios que hemos comentado y los siguientes que habrá allí. Y entonces yo sí quisiera recoger el testigo que recogieras el testigo de Agustín, comentar un poco aquel ambiente, aquel clima en el que convivisteis e incluso también preguntarte a ver cómo llegó a influir también el movimiento ciudadano también de los años 70, aquel movimiento en el que había una gran integración, gran asociacionismo y en cierta manera, como hemos dicho, en una de las tres patas también influyó también en la creación artística. Hola, buenas tardes. Ha exagerado Agustín, de todas maneras te debo un pote. Bueno, yo me gustaría recalcar lo que ya se ha mencionado aquí. Simón era un referente, era la estrella reconocida, pero estaban todos estos alumnos suyos de primera generación, que aún vive Oquina, pero Fernando Azcargorta, Moisés Eguren,
que eran los auténticos profesores nuestros, de los que estamos aquí. Porque Simón era genial, llegaba, no necesitaba hablar, hacía 2 correcciones y el que quería entender ya había entendido cómo con 2 trazos una cabeza que se estaba cayendo la ponía de pie, o una desproporción en las formas inmediatamente. Pero los que hacían una labor más pedagógica, pues yo concretamente tuve mucha relación con Fernando Azcargorta y vamos, me gustaría rendir homenaje a esta gente. Moisés Eguren, que tenía un rigor tremendo a la hora de hacer una corrección de dibujo, pero con unas formas suaves que todo funcionaba muy bien. Entonces, por un lado eso, recalcar también lo que ha dicho Agustín, la buena atmósfera, el buen ambiente, la camaradería, el empeño que poníamos en la exposición anual de Navidad, porque era desnudarse, salir a mostrar lo que cada uno había hecho durante el año. Vamos, formidable. Que eso coincide, por lo menos con los que estamos aquí, con todo aquel movimiento de asociacionismo en Vergara. Estamos hablando de la época de Franco todavía, los resquicios que dejaba pues, dentro del sistema franquista el asociacionismo, la promoción cultural vergaresa, Alcartunay, movimientos sociales que luchaban por el bienestar social, pero también por las ansias culturales y artísticas. Hay que encajar en ese momento todo esto que nosotros, concretamente los que estamos aquí, hemos vivido. Y eso ha sido importante, ese lugar privilegiado que hemos tenido en el Verduri, siempre un espacio de libertad donde íbamos, cada uno pintaba lo que sea, hablábamos, muchas veces no pintábamos nada, pero es lo que muchas veces el artista tiene que hacer, ¿no? Es estar en el taller con sus obras y si además tiene la posibilidad de compartir o de contrastar opiniones y tal. Pero todo esto lo hemos tenido en Vergara. Simón fue la primera estrella, desde luego, y ha sido nuestro referente. Entonces, en parte se lo debemos a él, ¿no? Pero también están todos esos otros factores que están ahí, que a mí, pues, quería recalcar. Haces bien en decirlo, porque fueron muchos de ellos alumnos de Simón, compañeros, como he dicho, algunos inseparables. Has mencionado a Fernando y su hijo estaba sosteniéndote el micrófono, es casi simbólico. Y sí es verdad que esa luz, antes hemos mencionado la luz de Orchinga también, tenía tanto resplandor Simón Arrieta que en cierta manera, pues a la vista quizá de unos ojos que no estaban tan implicados, pues podía igual apagar un poco más a todos aquellos compañeros como hemos mencionado de Oquina, Azcargorta, Moisés Eguren, etc. Pero sí es verdad que este es un buen momento y que así sea reflejado que esos personajes hicieron una labor ingente, que continuaron además trabajando y la verdad hay que tener en cuenta también que desgraciadamente en Vergara también ha sido un pueblo de pintores malogrados. Simón Arrieta murió muy joven, como hemos mencionado, Fernando Azcargorta también murió muy joven, el propio Moisés Eguren murió demasiado joven también. Antes hemos mencionado a Abdón Juaristi, también murió muy joven, Cuchu Otamendi, Miquel Díez, etcétera. Varios de ellos murieron muy joven sin haber llegado pues a desarrollar prácticamente casi nada de lo que podían haber hecho y bueno, en estos momentos también pues podemos elevar un recuerdo para ellos. Volviendo y siguiendo por la línea del seminario, permanecieron en el seminario, como hemos dicho, hasta el 73 y luego pasaron a los locales del mercado, al Verduri. Ese mismo año del 73, como hemos comentado antes, pues nuestra siguiente protagonista, también aprendiz de Simón Arrieta, abrió una academia de pintura por la que pasaron muchísimos jóvenes. 3 de los que estamos en esta línea fuimos alumnos suyos. Evidentemente 2 de ellos solamente pudieron triunfar. Manu Muniategui Andicochea, en esquina, y Bingen de Pedro Alao.
están los dos. No sé si a propósito o el azar ha hecho que estuvieran allí, pero las dos cosas. Los dos alumnos se han juntado junto a la maestra, tuvieron luego otros muchos maestros también, pero en una primera época estuvieron con ella. Pasaron por el estudio de Mari Paz, pues también pintores, como hemos mencionado, como Cucho Otamendi, John Valenciaga, Carlos Galarraga y un largo etcétera, entre aquella cantidad de críos y no tan críos que nos reunimos en aquella época por allí. En aquella época pues no había otra academia en Vergara y en cierta manera Mari Paz también fue una pionera, y son 42 años desde que abriera aquella y está al pie del cañón. Ahora pues no son quizá tantos alumnos como había entonces, porque aquello era un hervidero, y la verdad es que yo así lo diré, yo sí lo agradeceré, que si he podido estar aquí haciendo también parte de esta mediación para que esto se pueda producir, es por el amor al arte que nos inculcó en aquel momento. Y Mari Paz, sí me gustaría que nos indicaras cómo te marcó Simón Arrieta y qué recuerdas de aquellos comienzos de la academia y aquellos jóvenes artistas que se reunieron, que se acercaron a ti y que les enseñaste a ser artistas. Pues bueno, para mí fue importantísimo. Aparte de que hoy me pongo nerviosa, no sé si voy a sí. No, que fue importante porque de la gente joven que fuisteis vosotros, chavalitos de 8 a 13, 14 años, pues bueno, algunos vendrían a pasar el rato y otros a trabajar. Y yo aprendí muchísimo de muchos de ellos. Yo siempre digo que yo a Manu solía estar vigilándole por detrás a ver cómo mezclaba los colores, porque hacía unos grises que a mí me dejaba alucinada. O sea, y yo decía, doña, me enseñó su base, todo su. ¿Te acuerdas cuando te daba el ataque? Vale. Cuando te daba el ataque, aquellos grises que hacías, tú no te acuerdas. Yo, la mayoría del tiempo pasaba jugando. También, eso pintar. también, pero pintar, los colores que hacías de grises, a mí me dejaban, no sé, o sea, hacía unos tonos que yo intentaba mirarle por detrás a ver qué colores mezclaba. Bueno, pues eso, aficionados, con mucho amor al dibujo, que yo me alegro de haber aportado un granito de arena, que no fue mucho, pero al menos que tengan la ilusión de hacer cosas y de dedicarse al arte. Y me encanta y me alegra muchísimo tener los alumnos que he tenido, porque son unos artistones. Y tú fuiste a su vez también alumna de Simón. También, claro. Sí. Y él influyó pues desde un primer comienzo, ¿verdad? A mí me influyó muchísimo, Simón. Claro. Sí, porque, bueno, por unas circunstancias pues tuve que estar mucho tiempo quieta, empecé a dibujar, él vino a casa a visitarme y, bueno, luego he tenido mucha relación con su hija, hemos trabajado juntas y sé muchas cosas de él, pues que le coges cariño porque era una bellísima persona. Aparte de ser un magnífico pintor, era una bellísima persona. Muy bien. Pues ahora vamos a dejar a ver qué nos cuentan aquellos chavalitos que estaban contigo. Uno de ellos, por ir a un extremo, su padre era aficionado también a la pintura y el dibujo y frecuentó el estudio de Arrieta, pues vivía enfrente y observando a Arrieta pues desarrolló su afición. Su hijo heredó esa afición. Cuando se propuso pintar Manu Muniategui su primer cuadro, su primer lienzo, echó mano de lo que tenía más a mano y pintó sobre uno de los que había pintado su padre, pintó encima. Y en cierta manera, pues simbólicamente también, pues esa transmisión se había producido. Luego acudirá a la Academia de Mari Paz, después al Verduri y de allí, pues bueno, ya se ha disparado al mundo entero. Manu Muniategui tenía 3 años cuando murió Simón Arrieta, evidentemente no le conoció, pero bebió también de su legado. Y Manu, pues quisiera preguntarte, pues, ¿qué influencia tiene pues el ambiente artístico del momento cuando uno decide en un pueblo como Vergara pues ser artista
decide que quiere ser artista. Y bueno, y cómo recuerdas también pues, aquella época pues, en la Academia de Maripaz y después en el Verduri, aquellas salidas a los concursos al aire libre, etcétera, lo que quieras. Si tú te acuerdas más que yo. Yo, acordar, no me acuerdo mucho. Bueno, es que recasco, día de Chiarren, da Gabón. Nosotros fue inercia. Yo nunca creo que he decidido ser artista. El pueblo, yo creo que había una especie, mi padre también, dándome los cuadros y su caja de pinturas y todo eso te arropa. Y nosotros, yo creo que en Vergara siempre hemos tenido una especie de respeto en todo el pueblo y apoyo. Yo me acuerdo cuando fui a Bellas Artes que la mayoría de la gente que me junté allí no les apoyaban en las familias ser artista. Estaba vetado, les decían que no servía para nada y no... En cambio nosotros, yo siempre he estado como muy arropado no solo en la familia, sino por todo el pueblo. Era una especie como de a este dejarle que es artista. Es así, es como una especie de protección. Y donde Maripaz, de mi cuadrilla, si somos 20 o 20 y tantos, la mitad estuvimos donde Maripaz. Todos. Todo el mundo. Yo lo que pasa es, no se me darían bien otras cosas y me quedé. Yo no era el que mejor pintaba y lo de los grises no me acuerdo. No, había un montón de gente que pintaba muy bien. Y solo que los demás se aburrieron, se fueron y yo siempre, cuando alguien pinta, mira qué bien pinta este niño hoy. No, tú mira que se le cae la baba. Ese puede ser pintor, el que no se da cuenta del tiempo y pasa horas y horas y horas, como en el Verduri. Llegábamos allá y siempre me daba tarde en casa, pero en una onzata, estoy Joan. Orduan ese ves. Estaba permitido, todo estaba permitido. Sabía estar en el estudio, aunque hubiésemos estado, habíamos bajado abajo, yo era tipo pinche. Cuando mi padre salía a potear con el padre Lazcano y ya, donde Maripaz era el más grande, el mayor, y ya sobraba, ya dando los pinceles, yo no. Y al ir al instituto ya tenía que dar un paso más, y tú también. Yo entonces no pintaba mejor que nadie, todo el mundo pintaba igual, había algunos pero no... Y al pasar al gallinero, al Verduri, eso sí fue un cambio. Lazcano, me acuerdo que me dio las llaves, pero ya estaba en Bilbao estudiando. Y yo ocupé el sitio que Iza se había ido a París a casa de Xavier Aguirre y había dejado un choco, y yo entré allí. Y a mi izquierda estaba Cucho Tamendi, a mi derecha estaba Vicen. Enfrente tenía no me acuerdo cómo esto, Lazcano, los cuadros apoyados en esto, estaba Juanjo en una esquina, estaba también Moreno, había un montón de gente allá. ¿Cómo era la chica aquella? También había Pili también Domínguez, y luego se abría la puerta y entraba un montón de gente. Es verdad, allí pasaba las tertulias, aparecía, yo qué sé, ¿cómo era el de Artecale? Gallastegui o... No, el pintor el que vive en Logroño. Ugalde venía a dar las clases magistrales. Ugalde, Obdón, yo tenía 14 años. Y tú 18... No, sí, por ahí, 17, 18. No, 18, yo 18. Escucho 17, pues yo me parecían que eran enormes. Entonces pasé de pintar cuadros pequeñitos a pintar cuadros grandes. Aunque parezca una tontería, es así. Y yo no sabíamos pintar. Pero no había, es verdad que... Se aprendía de los mayores. Pero no había mucho libro y esto no había, se pintaba mucho. Y era como una especie de inercia. En verdad, además, pintaba tanta gente, era como una especie de privilegio. Y aparecía ya todo el mundo, y los concursos de pintura igual. Ahí es que llegabas a otro sitio, de Vergara, pintores. No había ni escultores ni otra cosa, pintores. Era como un sello... La misma paleta, que llevo la paleta peleando con la paleta Maripaz, que será la de Simón y será la de todos toda la vida. Los mismos verdes. Llegaba a los cuadros y decía, nos toca el sello de la cabeza y eso no se puede quitar. Y el negro fuera. Y yo a Simón no le conocí, pero claro, era como una especie de sombra que ibas a todas partes y todo el mundo hablaba de ello y te llevaban a casas a que vieses cuadros suyos, retratos, paisajes, sobre todo los paisajes me acuerdo más que los retratos. A mí me impresionaban más. La soltura, el trazo limpio. Sí, sobre todo limpio. Sí. Yo limpio no, Sí, bueno. Pero ese es limpio. Sí, ese es limpio lo que quieras, ¿no? Sí, es y verdad. ahí conocí a todos estos. Claro. Y fueron para mí los maestros que yo he tenido, aparte de Maripaz de iniciación, eran
los que estaban en el Verduri. Yo era, y además todo el mundo, por la edad que tenía o porque yo también siempre me he dejado, consejos me van todos. Esto no se hace así, esto se hace esto. ¿Es así? ¿O no? Es así, además y luego lo que has comentado Ugalde o ha salido Aldón y tal, gente que en un momento dado decide dejar sus talleres, sus fábricas y deja los trabajos para dedicarse a la pintura. Eso solo podía ocurrir en Vergara. Y lo que has comentado de la llave, pues me imagino que algo, yo tengo el recuerdo ese también de cuando una vez tocó el timbre de casa y era Bingen que venía a traerme la llave del estudio. Eso fue, vamos, del Verduri, eso fue tremendo. Yo luego allí estuve 3 o 4 veces solamente, y luego pues cambié el pincel por la pluma o lo que fuera, pero y a él a su vez, a Don Juaristi o a Don o a alguno también le pasó. Y el padre me decía, hablando la vez pasada también con el padre de Jesús María Lazcano, me dije, pues fui yo pues con la llave y le dio a tu padre la llave para que tuvieras tú el esto. Y claro, entonces había como una transmisión incluso simbólica de la llave, o sea, y entonces ahí sí había una gran comunión entre toda la gente. ¿Tú cómo recuerdas aquello? Hombre, bueno, yo tendría cosas para contar 1.000.000, pero tampoco igual estoy como para ello, ¿no? Pero bueno, yo sí que me gustaría decir, como lo que hemos comentado antes, lo de la llave y tal, pues eso ya comentaré, pero sí que me gustaría decir de que yo como pintor he nacido como Moisés. ¿Por qué? Yo a Simón no le conocí, creo que ya hemos hablado, yo personalmente no le conocí, yo tenía 7 años, 8 cuando se murió. Pero cuando yo andaba en EGB, en segundo de EGB, me acuerdo que las clases de religión nos las daba Moisés Seguren, y las clases las daba con un encerado partido en 2 espacios. En un espacio ponía el texto de la clase de religión y en el otro hacía un dibujo haciendo referencia al texto. Yo ya, lo que decía Luis, hablando con un lenguaje actual, flipaba. Yo cuando veía a Moisés que hablaba del milagro de los peces y del vino, y dibujaba los peces y dibujaba las cántaras de vino y las palmeras, yo alucinaba. Yo ya me acuerdo que en ese momento yo no decidí ser pintor y dibujante, pero me gustó y empecé a dibujar, y me acuerdo que un compañero dijo, joder, ya tenemos aquí el dibujante de la clase, pum. Tú antes has comentado eso, más o menos, pues eso es. Y ya desde entonces empecé a dibujar. Y luego hilando un poquito, y no quiero ser breve, me acuerdo que mi padre me dijo, bueno, pues aquí tienes que hacer una actividad extraescolar. Antes siempre había, o ibas a música, o ibas a dibujo, o ibas a algo. Y me dijo, elige. Yo la música la verdad es que me gusta, pero no creo que no tengo orejas. Y bueno, ya dibujo, bien. El caso es que mi padre estaba convencido de que yo me iba a apuntar a clases de dibujo de Bilbao, pero no. Yo por mi cuenta me apunté a las clases de dibujo que me iba a dar Maripaz Alustiza. Mi padre no sabía nada, hasta que un día me pidió y me dijo, ¿qué? Como las academias estaban en la misma calle, las dos estaban en Zubieta, yo no me salía del barrio. E iba a clase de dibujo. Y es cuando empecé con Maripaz, que es la verdadera causa por la que yo me dedicaba al arte. Y es la que me enseñó, y lo tengo que decir, Manu también, pues bueno, ahí íbamos a jugar, yo también iba a jugar, yo era un crío y tal, pero es cierto que Maripaz, por ejemplo, y no me quiero olvidar de Simón, porque en este caso es el tema de Simón, ¿no? Pero bueno, yo hilo eso porque, claro, Maripaz es alumna de Simón, yo soy alumno de Maripaz. Sí. Yo creo que Maripaz fue la que me enseñó a ver las cosas diferentes a la realidad. Maripaz, por ejemplo, pintaba los paisajes diferentes a la realidad. Eso a mí me alucinaba. Esas paredes, tejados con infinidad de espacios, líneas muy rectas, a veces me recordaban a te dice que, bueno, no me recordaban entonces, pero ahora igual sí. Eso es lo que a mí me hizo introducirme en la pintura de una manera diferente, sin necesidad de copiar la realidad. Ahí es donde arranqué, y te tengo que dar las gracias además. Luego, luego empezando ya hilando con el Verduri para terminar, yo me acuerdo que, bueno, yo ya llevo años pintando. Luego sí que es verdad que antes de contigo tengo que decir que tenía el gusanillo en la pintura, porque en Vergara los pintores salían a pintar a la calle. Yo me acuerdo de estar en la plaza ratos, bueno, larguísimos, viendo cómo Miguel Oquina pintaba el ayuntamiento. Me acuerdo perfectamente pintando el puente de Santa Marina con su iglesia y Eusondo al señor Xavier Aguirre subido en las escaleras del Infernocúa.
y a don Juaristi y así un montón de gente. Pues eso ya, vamos, me grabó. Y bueno, y seguí pintando. Y llegó un momento en el que, por los concursos y tal, al participar en los concursos, pues claro, es como una especie de captación, ¿no? De que hacíamos en su momento de quién pintaba o quién no, para decirle, oye, tienes que empezar a ir al Verduri, porque tú, joder, tú eres tú pintas, tú tienes que ir allí. Y yo me acuerdo que me vino un día don Juaristi y me dijo, oye, Virgen, ¿tú dónde pintas? Y digo, yo en la Gambara, mi padre me hizo un choco, ahí estoy y tal, pero dice, no, tú tienes que ir al Verduri a pintar. Y él fue quien me cogió, me dio la llave, él fue quien me llevó y me dijo, me abrió la puerta y ¡hala!, adentro. Así, sin ningún tipo de instrucción, sin nada, adentro. Y me acuerdo que yo me puse al lado de... Estaba Lazcano, al lado del sillón, ¿te acuerdas? Un sillón marrón que había y tal. Bueno, entonces ya nos distribuimos. Estaba el señor Juan José Altunaquizo y bueno, pues coincidimos entonces. Entonces para mí, por ejemplo, Juanjo también era un maestro. Sí, hombre. Juanjo era un maestro porque es cierto. Yo me dejaba los mocos en el escaparate que tenías tú con tus, ¿te acuerdas? Tus paisajes de las maizales y todo este tipo de cosas. Y ahí es cuando ya empecé. Ha dado la pauta para que el siguiente que tenga que hablar... No me acordaba en absoluto de que yo te pasara la llave, ¿eh? Si me dices, creo que te lo he comentado en alguna ocasión, pero no. Sí, es así. Y conservo todavía la llave esa. Y sí es verdad, y sí es verdad que además en aquellos, cuando teníamos 14 años, te acordarás, Manu, cuando era también teníamos permiso, pues eso, para todas las salidas a pintar al aire libre a diferentes pueblos, en los que luego con la dieta pues se iba a lo que no puedo, bueno, había muchas opciones para aprovechar en todas esas salidas en las que ibas hasta Zarauz, o ibas a Zumárraga, o ibas a Donostia, donde fuera. Y entonces pues tenías la libertad para poder funcionar esos domingos, porque además había otro grupo de pintores que en cierta manera, ilusos de los padres, pues iban a un poco cuidar también de ti, pero la verdad es que el aprendizaje fue a todos los niveles. Has comentado a Juanjo Altuna, que es además el presidente actualmente de la Vaya. Era el padre entonces, ahora es el representante de la Asociación de Artistas de Vergara. Y sí es verdad también pues que en aquella época, hilando también con los años en los que luego ya, como hemos dicho, hubo diferentes emplazamientos también porque del Verduri también tiene su vida. Aquello también termina la posibilidad de seguir en los talleres del mercado, y entonces hay que buscar otros espacios, otros emplazamientos, y es cuando ya los pintores pasan también al Palacio de Irízar, y aquella transición pues también fue una época de incertidumbre. Y bueno, pues ese recorrido por el Verduri, como comentaba Vinge, me gustaría que lo comentaras, y luego también pues ese paso pues a nuevos locales y ya a nuevas realidades. Sí, eso ocurrió pues cuando el ayuntamiento vendió el edificio, pues aquello ya quedaba y nos dieron el ultimátum de que teníamos que dejar el Verduri. Y yo soy de Mondragón, entonces yo estoy agradecidísimo a Vergara de haber ido ahí, y me encontré con la sorpresa de tanto pintor, de lo que me gustaba, claro. Y resultó que entonces, en aquella época, hacíamos comida de mondragoneses. Y me tocó que entonces estaba de alcalde Imanol Bolinaga. Y justo nos sentamos en la mesa pues al par. Y me acuerdo y dije, vaya, a este le voy a echar yo un envido. Que ya nos habían dado el ultimátum y estábamos todos, pues oye, ¿a dónde vamos con todos estos cacharros? Y entonces le dije pues, lo que nos ocurría y tal, y se quedó sorprendido. ¿Y cómo? ¿Y os vais? ¿Y a dónde vais? ¿Ya tenéis a dónde? Pues no, por eso te estoy diciendo, a ver, ¿dónde se podría? Y me dijo, estate tranquilo, deja eso en mis manos. Y de allí a un tiempo, no mucho además, me dijo, oye, si queréis ir, vais al Palacio de Irízar, pero tenéis que limpiar el camarote. Que estaba hecho un asquito, claro. Y entonces limpiamos todo, que ya os acordáis. Nos lo vimos, ya os acordáis allí. Y limpiamos todo y nos instalamos allí. Y luego, después de aquello ya, fue cuando se fue el salto a Bear, donde está ahora. Sí. Ya también el recorrido ya va variando. Y
Y ahora me gustaría darle ya, para terminar el círculo y luego ya dar pie a que empecéis a preguntar, apostilléis, comentéis y haya cruce aquí de declaraciones, como se suele decir en estos casos, pues darle la palabra a Ricardo Azcagorta, que convivió con el arte pues desde que nació. El nombre de Fernando Azcagorta se ha mencionado muchas veces. Era su padre, uno de los artífices también de la Escuela de Zalotegui, alumno y amigo inseparable de Simón Arrieta. Ricardo también Ricky fue también uno de los primeros presidentes de BEAR, creo que el segundo, o el primero, el segundo, bueno, por ahí. Segundo, el primero sería entonces. Todavía está a la luz a mi nombre. y aún continúa muy activo también en la asociación. Hoy en día, a su cargo también creo que tiene una treintena de jóvenes pintores de todas las edades, y a los que BEAR pues les ofrece la posibilidad de recibir clases de pintura. Y también no solo eso, en esa transmisión de su conocimiento pues también está dando clases en Mondragón. Y también hay que resaltar que diferentes pintores de la asociación pues están dando clases también en Oñate, en Elorrio y en otras localidades, y entonces pues ese saber también pues se va extendiendo por el valle y por otras localidades. Yo en ese sentido pues me gustaría, pues tú que has sido testigo de excepción directa e indirectamente de todos los momentos que hemos comentado, pero bueno, conocer tu opinión al respecto y también la visión pues un poco del momento actual y teniendo en cuenta pues tu experiencia digital con todos sus alumnos y un poco con toda la nueva gente joven que está en la asociación. Bueno, Arratsaldeon. Como dice Miguel Ángel, soy hijo de pintor, de artista, pero en casa de herrero, cuchillo de palo. Mi padre, lo que quería era una carabina y una bicicleta. Y aquel me decía, no, de eso nada. Me decía, tú te compro el caballete, te compro la pintura. Entonces yo en aquella época, la verdad, cuando mi padre estaba en vida, no pintaba mucho. La verdad que no tenía afición, le acompañaba mucho. Mi padre pintaba prácticamente todo al aire libre. Hacía casi nunca, yo creo que pintaba de fotografía, siempre pintaba al aire libre, entonces le acompañaba. Pues tenía la edad justa para acompañarle. Iba de mascota, vamos a decir, veía tal. Y bueno, siempre se te quedaba algo. De hecho, luego sí que te dabas cuenta que te fijabas cómo hacía, etcétera, ¿no? Con respecto a lo que decíais de Moisés y de Simón, yo creo que entonces esa generación enseñaba de una manera, era como se decía entonces, en los pueblos estaban las puertas abiertas de las casas, no se cerraban las puertas, no había que llamar al timbre, ibas a la puerta y entrabas. Entonces yo creo que pasaba, ese mismo criterio se utilizaba a la hora de los estudios, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez una anécdota que vino una vecina de mi padre, porque estaba estudiando magisterio, y le dijo que, tenía algo de plástica, entonces para mezclar los colores. Y le hizo allí de cómo, que luego lo he utilizado yo, de cómo hacer los grises famosos de Vergara, porque en Vergara los grises, los hemos exportado, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poco al grano de BEAR, pues yo llevo ya en BEAR unos 16 años impartiendo clases de pintura, porque todo el rato estamos hablando de pintura. En Vergara hay escultores, haylos, pero la mayoría somos pintores. Y yo creo que es por algo, no es casualidad tampoco que la mayoría de los que estamos aquí, de la mayoría de los que estamos hablando, este legado de Simón, etcétera, sea la pintura. Y es un poco en la línea que comentamos de Simón, pues es un poco el legado de la transmisión de esto, ¿no? Entonces, BEART es un lujo para un pueblo como Vergara, es una asociación, yo no sabría decir los metros cuadrados que tiene, tú que eres aparejado sabes mejor. 200 y pico. 200 metros cuadrados. Es a la vez de una escuela de arte de pintura, sobre todo, porque bueno, en un principio pensábamos incluir la escultura, pero bueno, por motivos de espacio, etcétera, no la pusimos. Se concebió de una manera en la que se iban a dar clases y además, siguiendo con la tradición vergaresa de que los artistas tuvieran un espacio, se cedía espacios a los artistas. Bueno, siempre el espacio en verdad era un poco más pequeño que Irizar y que el Verduri, pero sí había 4 o 5 espacios para que, pues como ha habido en Artelecu y tal, podían estar allí unos artistas desarrollando su obra. Hoy en día, pues hay creo que 4 artistas en la parte de los espacios que tienen sus estudios allí, pues son estudios ya amplios,
y luego se da clases a niños y adultos. Al final, Bear es, yo creo que desde la creación de la asociación ha aglutinado un poco el movimiento pictórico bergarés. O sea, ha centralizado todo en Bear y las actividades se coordinan desde Bear, y la verdad que ahí yo creo que es una de las asociaciones más activas, o bueno, no voy a decir más, pero una asociación muy activa en Vergara. Somos como una familia de los que estamos ahí en clase, sobre todo, pues, aparte de los de clase hay socios, pero los de clase es una familia, que bueno, lo que se demanda más es un tipo de pintura de gente que ya generalmente tiene tiempo, se ha prejubilado y tal, y lo que quiere es disfrutar del arte. Entonces se acerca allí a aprender las diferentes técnicas y a disfrutar del arte, ¿no? Y luego un poco al hilo del que en Vergara, en esta cuestión de la pintura, somos multitud. Solemos salir a unos encuentros de dibujo callejero, se llama Urban Sketchers, que está de moda ahora dibujar en la calle, un poco en cuaderno, de ahí luego subirlo a internet y tal. Y entonces, pues, es curioso que, bueno, en Euskadi se suelen celebrar concentraciones de este tipo y van de casi todas las localidades, gente y tal, de las capitales, etcétera. Pero de Vergara vamos en autobús. Va un autobús de Vergara, o sea, con 20 y tantos, 30 personas a dibujar a la calle. Entonces, claro, la gente que ve esto, pues, utilizar la misma palabra, alucina. Dice, joder, ¿qué pasa en Vergara? Que viene tanta gente aquí a dibujar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco, cuando íbamos a los concursos, que Manu me robaba los pinceles, de Vergara íbamos legión, íbamos un montón. Y yo creo que un poco ese espíritu ahora se está transmitiendo de otra manera, porque los tiempos cambian. Ahora pues no es gratis ir a pintar allí, pues hay que pagar y tal, pero bueno, no deja de ser una cuestión un poco familiar y una cuestión de tradición, y que bueno, pues que sí se nota ahí un salto generacional, quizás, en que hay un hueco, ¿no? A partir de unas edades hacia abajo, pues no se ve que haya un relevo. Aquí delante de mí está Larra, que vergarés y pintor, grafitero, que pienso yo que la gente joven, pues un poco toma el relevo por ese camino, ¿no? Luego ya con los años ya igual empiezan en formatos de otro tipo y tal, pero hoy en día, pues bueno, yo creo que es un poco el relevo natural, ¿no? de lo que se ha hecho hasta ahora. La gente joven, pues bueno, tira por diferentes derroteros y tal. Y bueno, un poco, pues yo creo que está en esa situación ahora mismo, ¿no? Tampoco habría que añadir mucho más. Muy bien. Y además, se me ha quedado, y varias veces ha comentado Luis en un primer momento cuando de chaval fue a donde Simón y estaban sus puertas abiertas, la del taller, tú también en tu casa, en los estudios, y yo creo que hoy en día también los propios estudios, al menos los que estáis en una zona, creo que ya usando también otra vez el símbolo de la llave, creo que tenéis la llave de los estudios de vuestros compañeros. Es decir, si uno va a visitar a Juanjo, pues de paso, pues vamos a entrar al estudio del otro, y entráis con la llave y tenéis la llave de los estudios particulares del resto de compañeros. Yo creo que eso que en cierta manera, también por la proximidad, pero por el espíritu que lo tenéis de generosidad y de enseñar y de compartir lo que se hace, pues yo no sé hasta qué punto también pues puede ser habitual fuera de allí, no lo sé, pero al menos es algo a reseñar. He hecho la ronda tal como hemos comentado. Sí me gustaría, porque también enseguida aquí me darán también avisos de tiempo y así, me gustaría pues que aprovecharais la ocasión, teniendo aquí todos estos representantes y artistas, y sobre todo gente que no está aquí por espacio prácticamente, que podíais estar aquí directamente dando vuestro testimonio, que pudierais aportar también parte de vuestro testimonio o preguntar todo aquello que os pueda interesar. O sea que me gustaría que pudierais aprovechar. Buenas tardes. Quiero haber escuchado, bueno, con referencia a la historia de la pintura en Vergara, que es sobre el año 1776, me parece que has dicho, cuando se inauguró en el Real Seminario la Escuela de Pintura. El director, o al menos uno de los importantes, fue Miguel Antonio de Jauregui, ¿no? Yo tengo idea de que hay, y vosotros sabréis, o sea, yo debía de saberlo también, pero que hay un cuadro de Cervantes
que atribuyen al pintor bergarés Jáuregui. Claro, son dos épocas distintas, Cervantes y Jáuregui. A ver si tiene algo que ver o quién es ese Jáuregui. No lo puedo decir. Yo he tenido esa copia y seguramente sí, en los archivos que yo di al Ayuntamiento de Vergara aparece ese. Sí, y eso también, no sé si fuiste tú o fue algún otro, también hizo esa mención y anduvimos también indagando en esa línea, pero en este momento no podría decirte. Sí, otros pues que son igual, quizá más populares, que quizá alguno habrá visto, ahí se mencionaba también que uno de los profesores era Leandro de Zabala, y por ejemplo los que conozcan la iglesia de Santa María de Tolosa, el retablo principal de 7 metros pues es suyo. Ciertamente coincide que el retablo de 7 metros es suyo y en el coro, por ejemplo, de esa iglesia hay a los dos lados 4 cuadros de 4 metros y pico pintados por Simón Arrieta. Bueno, son poco a poco, con este trabajo que estamos haciendo y de indagación, pues vamos tirando de muchos hilos, pero evidentemente pues quedan muchos puntos pendientes y eso da para otra historia. Eso te lo dejo para ti, para que investigues. Otra cosa, perdón, un segundito nada más. Jackie Ruiz de Guino ha hecho mención de una especie de 3 pilares en Guipúzcoa, de esas escuelas que llamamos de pintura. La del Bidasoa tampoco les gustaba a ellos llamar escuela de pintura, tampoco es una escuela, lo mismo que Simón, ¿no? Y Martiarena era el otro. Montes y Turrioz, yo digo para situarle a Simón en aquel tiempo. A mí me tocó vivir la inauguración de Caja Laboral en Vergara. Eran los años, sería 64, 65, fue de las primeras sucursales. Y el local, que era pequeño después, pero entonces era grande. Y se pensó en hacer una mampara en medio. Una mampara, una vidriera artística. Entonces, ¿a quién? Pues a Simón. Simón hizo un dibujo alegórico, como se hacía entonces, a la industria, al medio rural, a la navegación, era con fuerza, ¿eh? Tenía ahí unos engranes, unos marineros, unas cosas de estas, y hizo. Y se trajo y se colocó la vidriera artística, y lo vio Simón, y os voy a decir que me tradujo. Me dijo, Esaixok, me dijo, por Gaspar Montes y Turrioz, Esaixok, cámelo papel a dala, me dijo. O sea, que era un pastiche, en definitiva, un papel de caramelo. Entonces, yo la idea que tenía de Gaspar Montes y Turrioz, que yo tuve ocasión de estar con él, porque estaba en Unión de Artistas Vidrieros, de dibujante, y estuve con él. Y luego fui a pagarle, y estuvimos allí, y me dice, ¿qué le ha parecido a Simón? Porque entonces Simón era más que Gaspar. Luego Gaspar es un hombre que ha emergido, y Simón se ha quedado así. Yo por eso cuando hablábamos de dar importancia a Simón, pienso que hay que sacarlo, porque es difícil salir de abajo si no hay algo que le saque. Creo que habéis hecho una labor encomiable. O sea, os felicito, los que habéis andado, y particularmente a ti. Y yo fui a donde Gaspar Montes de Turrioz y me dice, ¿qué le ha parecido a Simón? Y no le dije la verdad, le dije, no le ha gustado. Pero a mí lo que me dijo Simón es, se hizo cámara papel a dala. Ciertamente, en la vidriera, ¿sabes? Que hay que hacer un despiece, unos emplomos y tal, y había fallado, había hecho una cosa merengue. Sí. Gaspar. Pero Simón entonces tenía para hablarle por encima a Gaspar. Muy bien, eskerrik asko. Tenemos ahí. Bueno, entzuten arabera, esan dezakegu Bergarako eskola bat dagoela Bergaran? Bergarak eskola sortu duela edo ez? Izenburutik abiatuta, zepatzutan esan da, pintura eskola bat, olakorik ez dugu aipatu, baizik eta pintore eskola bat. Pintore asko bildu zirenak. Hemen aipatu dute Bergarako grisak, Bergarako koloreak, pintura garbia, bata bestea, horrek akaso igual eukidezake amankomunean zeintzu asko. Baina ez dakit zen eurritan esan lehiken, enitzakenia usartuko, oie, eurak esango lukete, haber Bergarako pintura eskola bat konsideratu lehiken. No sé hasta qué punto se puede considerar zer da pintura eskola bat. Kolore gutan guztot, hemen garen dano, kolore batzuk dano dugula. Nik guztot epidemia bezala txikitan hartzen gara eta hori zinde zukendu. Handi puntatik hasi, eta hori da paleta berdin dugu. Eskola ez, gu ebildiga
Bueno, esan dut, bare, ni pintzelak kenduta, eta honen paletan margotuta, eta haren zera, eta tela berdina, eta hau Parisera joan da, eta Parisetik ekarri zitsuan akrilikuak, eta bere akrilikuak nik hartu, eta are pasau, eta, vamos, casi en comuna. Era así. Lo bueno que tenía esto, yo luego he estado en otros sitios donde se compartían estudios, y para mí es lo más grande, donde yo he aprendido. Y también habéis dicho que Simón no enseñaba, es que enseñar a pintar es difícil. No se enseña a pintar, se empuja, o se facilita, o se incita, o cosas así, pero enseñar no. Tú no sabes, como dices, lo de los grises, yo siempre me digo, ¿tú cómo haces los colores? Yo no tengo ni idea. No sé cómo hago las cosas, no sé si los demás sabréis. No es como coges un huevo y... No, se hace. Le ves al otro cómo hace y pruebas. Y yo no pinto igual que este, pero parecido. Y ese parecido a aquel, y todos hemos mamado del mismo sitio. Y él nos enseñaba a hacer bastidores, y nos enseñaba la tela así, lo se pegaba. Yo cuando llegué ahí a pintar cuadros pequeños, lo primero que hice era ir a casa y coger una sábana y montar uno mayor. Me vino Ugalde y me metió los pinceles en el bote de donde se limpiaba y me tachó. Delante de todos. Y digo, ¿y este? Hola, ikasiko zu. Ikusiko zu, gero urtetara, hau mesede bezala indotzu. 14 urte neuzkan, ¿qué se ha creído? Igual mesede bat izango za, baina, era el maestro, que él era muy maestro. Hola da? Vale. Eta eskola hori ze da. Eskola relatu bat, eskola ez, da talde bat, eta kontagio bezala dana, nik sekula garai baten eukinean galdera, ni zeratik niz artista, eta ez dakit. Bultzatu, pero beti sentar no es un poco arropado y empujado. Cualquiera dice ahora que paro y no sé. Es como para decir, ahora no quiero. No, es como... Colorio, paleta bat. Paleta asko, ¿es? Tiene mucho una paleta y una forma también de tratar, solo que... Yo también decía, estamos aquí, yo creo que soy Miguel Ángel y yo los más jóvenes de generación. No sé el salto, pero yo creo que en muchas cosas somos los últimos, ¿eh? No, yo creo que no hay. Pintores como nosotros no existen ya. No hay. Como nosotros creíamos en las cosas. Fe, es algo de fe. Y eso ahora mismo en los artistas jóvenes no existe. Yo no veo, al menos. Son conceptuales, además van, no sé, nosotros... Xume, queremos... Sí, sales además... En Vergara tendrá mucho lo de ser pintor, pero fuera parece que tienes una especie de caspa. Desde pintor, ahora, pues sí, ¿qué voy a hacer? Soy de Vergara y soy pintor. Es como que a otro le toca, pues mis padres era así, ¿qué le voy a hacer? Tenemos eso. Sí, de todas formas, el concepto de escuela yo creo que se puede interpretar de dos formas. Una es todo lo que estaba haciendo mención Manu, y otra, la escuela como un concepto más genérico, como puede ser la escuela veneciana o la escuela no sé qué, ¿no? Eso en la actualidad ya no existe. No existe porque ya tenemos una relación pues, mundial a través de los medios de comunicación, de lo que se hace en todas partes, donde no cabe esa posibilidad de una escuela muy concreta de una zona. Sí se ha hablado desde ese punto de vista que en Guipúzcoa podía haber como 2 o 3 escuelas diferentes entendiéndose de esa forma, ¿eh? La forma de pintar que inicialmente se tenía en Vergara en base a esos grises y esa forma de pintar igual más académica, y la escuela de Bidasoa que era con unos colores más vibrantes, una pintura igual más rota. Sí podía haber una diferencia de concepto, pero como escuela tal, pues no. Yo creo que normalmente cuando hablamos de escuela es una cosa bastante vaga, porque siempre va unido a un lugar. Entonces, la escuela vergaresa pues son los pintores de Vergara, que después, pues, la escuela del Bidasoa, pues, son muy distintos los pintores del Bidasoa entre ellos. El paradigma de esto es la escuela de París. En París, los artistas que estaban en París, los que eran cubistas eran cubistas, los que eran surrealistas, surrealistas. Pero después había un montón de artistas que no estaban ni en ningún estilo de estos y se les considera de la escuela de París. Modigliani, Soutin, gente que no tiene nada que ver entre ellos, pero todos están encuadrados en la escuela de París. Entonces, sí tiene que ver con el lugar.
La Escuela de Londres, Bacon, Freud, Auerbach, que tienen en común la figura humana, pero después pero la Escuela de Londres. Eso. Alguna característica de Vergara. No sé si puede ser. Yo en un momento, creo que comenté con Amazorain, yo le oí a Simón decir, azul guarda en baúl, que le había dicho Zuloaga. Y él me dio un razonamiento de esto del color. Entonces en Vergara yo pienso que el color sí hay algo en común y es importante el ambiente, ¿no? Eso yo creo que ha creado algo importante. Comenta lo que me comentaste tú de la forma de hacer el color de Simón y de... Sí, o sea, yo creo que... Sí, tendría algo que ver con eso. Muy negro, ¿no? Y a Simón es muy difícil pillarle un negro. Bueno, me gustó mucho la descripción que hizo Luis del picador, del cuadro del picador, y nosotros el negro lo hacemos usando pues el azul cobalto pues con el rojo, con garanza, ¿verdad? Y eso entonces claro, es otra impresión completamente distinta. O sea, el cuadro del picador es muchísimo más joven que todos los cuadros de Zuloaga para mí. O sea, no tiene nada que ver. O sea, Zuloaga, aunque era más alegre, casi se parece a Solana. Bueno, igual me estoy yendo un poco, pero Simón es muchísimo más fresco, ¿verdad? Yo, en relación con lo que dice Justina, nosotros éramos amigos, bueno, y somos amigos, pero lo que hemos discutido, o sea, yo creo que, bueno, y tú también has comentado un poco pues las tendencias, o sea, el dónde se puede quedar uno a otro. Claro, cuando llegamos nosotros tenemos ese gran empuje, que tenemos afición, que tenemos amigos, que tenemos profesores, la paleta. Es verdad que tenemos todos la misma porque es la mejor además, o sea, es así, pero luego entre nosotros había gente que desde un inicio tomó la vía profesional y estaban más condicionados, digamos, por el hecho de tener que vender. Había otros que íbamos totalmente aficionados, entonces había desde los abstractos más abstractos hasta, o sea, había toda la banda, ¿no? Nuestra gente, Xavier fue el primero en ir a París, te siguió Hoshan, hay gente que estaba en Londres, gente que ha estado viviendo en Barcelona, luego los jóvenes supongo que se han movido mucho más, y yo creo que hemos conocido muy bien la pintura, no sé si mundial o por lo menos la europea y la americana, y cada cual ha tomado su camino. Yo creo que hoy día para mí sería imposible, o sea, tener que defender una identidad. Yo creo que nuestra identidad nos la da pues el pueblo donde hemos nacido, el amor al pueblo, etcétera, ¿no? Pero yo lo otro me parece muy difícil de defender, no sé. Gauza berri bat ikasi dut, eta Justina galdetu duena, ni bintzat eman didazuen erantzuna oso baliagarria zait, ez? Osea, oso diferente da pintura eskola edo pintoren eskola. Osea, ni oso garbi gatu zaituri. Baina galdetu nahi nukena da, ez dakit, Zuloaga oso ezaguna zan. Eta Simon Arreta ez horren beste kanpoan diot, Eta orduan, ze hartu eman zauan euren artean, ez dakit nahi duzuenok, edo zuek edo handik edo erantzuteko. Bai. Zuloagarekin askok aipatu izan dute baita ere, bere distipuloa zala eta horrelakorik. Ikasle izan zala, esan dezakegu, kolaboradore ere bai. Lehen Iñakik aipatu du, hango Zumaiako estudioan ere nola konpartitu zuten. Simon Arrieta joan izan zen bere estudiora eta Zuloagari ere baseak eta kuadroaren preparazioa egin izan zion. Horren testigantzak badukagu, gero lehengusua zeuzkan antiatarrakan Zumaian eta eurengana joaten zen Baskaltzera eta eurek 87 urteko amandriak esandako kontu egin, bintzat etxian, mailan entzundako kontuak horiek zian. Simonek dakigula behintzat
hogeita mairuan ja, berak egindako kuadroak Zuloagak ikusi ditu. Niceto Alcalá Zamoraren kuadroa egindakoan ere, orduan berak baloratu zuen, eta Bergara etorri zanean Alcalá Zamora ikusi zuen, eta benetan kuadro politia zala. Eta gero, ja beregana joan zen. Berak irabazi zuenean sari bat hemen Artistas Nobelesen, aukera eukizuen beregana joateko, eta ja berarekin ikasi saritu zen. Madrilen ere elkarrekin egon zian. Eta gainera hartu eman nahikoa izan zuten euren artean, eta oso jende gutxik kondizionatu zuen bere pintura. Alde batetik referente izan zen eta pintatzeko era antzerakoa zen, lehen esan deu pikadorearen referentzia eta hola, baina baita ere kuadroak aldatzeraino. Han daukagun kuadroa, zearena, San Ignacio Loyolarena, fijatzen bazarete, haura kuadro oso iluna da, oso iluna, igual Simon Arrietaren estilotik pixat aparte di joana, baina Simon Arrietak ez zeukan horrela pintatuta. Simon Arrietak atzean pintatu zuen San Ignazioren ejertzitoa. Eta hori ere aldatu zuen, bai Zuloagaren zeakin eta baita ere ondoan dagoen zeak Miguel Altunak aldatu arazizion, eta baita Victorio Mujikaren kuadroa ere komposizioa etzala egokia, eta Zuloagak esan zion, aldatu behar dezu, jarri behar dezu liburu bat, eta bersio diferentea egin zituen. Bakarrik Miguel Altunakin, Zuloagarekin aldatu izan zituen kuadroak. Hoi edia neurri baten eragina sortu zuten personak. Zuloaga eraginkorra zan, figura bat zan, eta gainera beretzako neurri handi baten irakasle konsideratu zuen. Baina Arrieta bera oso eklektikoa zan. Eta ibili zan berarekin, baina berak ez zuen nahi inoren ikasle, inoren distipulo, berak bere bidea egin zuen. Estudiotan bezala, berak zan inoren gana pintatzera joaten. Berak eskatzen zuen, torri nire gana. Nahi badezu, torri hona. Eta gainera zauan klabe bat, danak testigo danak esaten zutena, lehenengo jendea esagutu nahi zuen. Esagutu, darriketa egin, eon, eta ondoren pintatu. Eta hori oso komplikatu zen enkargo munduan. Baina berarekin harremana izan zuen, kartetan ere ageri da. Toribio Jauregui, quiero que me localices donde está. Toribio Jauregui fue su gran protector. Y además Toribio Jauregui tenía mucha relación con Uranga, con Caperochipi, con todos estos pintores. No nos consta que tuviera relación directa y las tertulias que hacía en Vergara, en su trastienda, con Zuloaga, aunque algunos han apuntado que también pudiera estar allí. No nos consta. El hijo tampoco, Vicente, no tenía. Pero sí le abrieron el camino para poder hablar con él, porque ya conocían a Uranga, Caperochipi y todos estos. Y una anécdota que contaba siempre y que alguna vez ya hemos contado también, lo que hemos contado, lo que decía Luis, que en Zabalotegui pasaban muchísimo tiempo dibujando, los 2 años totalmente dibujando. Y esa era una de las 2 lecciones que le dio Zuloaga a Arrieta. Por una parte, el trabajo. Le preguntaba Zuloaga a Arrieta, ¿cuántas horas dedicas tú a la pintura? Y le decía, 8 horas por cumplir. Eso es poquísimo. Hay que dedicar muchas más horas a esto. Y Zuloaga, o Arrieta, evidentemente no dedicaba 8, o sea, dedicaba poquísimo. Pero era muy efectivo, pero poquísimo tiempo. Y otro era el dibujo. Y la escena, porque claro, a la hora de hacer también el libro que hemos hecho, hemos tenido que hacer muchas entrevistas y sobre todo, yo os quería resaltar también en la faceta de generosidad y de compartir, Simón Arrieta, lo mismo que Oquina y el resto de pintores, lo mismo que estáis haciendo vosotros ahora, pues los pintores eibarreses venían a Vergara. Y venían a Vergara a ver cómo pintaban. De hecho, la gran mayoría de los pintores vergareses, el presidente de la asociación ahora, etcétera, el día en el que consiguió Simón Arrieta decirles traer las herramientas y vamos a pintar aquí conmigo, fue después de que hubieran estado años allí viendo cómo pintara él. Y entonces es cuando les llamó Oquina y dijo, mira, pues acaba de morir y no podéis venir. Pero iban allí y Zuloaga les comentaba a los eibarreses cómo una de las lecciones que le daba Zuloaga a Simón Arrieta era decir, coge el lápiz en la mano derecha y pinta la mano izquierda tantas veces y en todas las formas hasta que aquello que has dibujado tenga vida propia. Y entonces era esa obsesión, dibujar, que luego Arrieta inculcó. Sí.
Bueno, yo creo que efectivamente ha quedado claro, y Miguel Ángel lo ha explicado, es que estos pintores, digamos Zuloaga, eran unos pintores de insistencia. O sea, pintaban sobrepintado, volvían a repintar, se corregían, eran unos pintores, digamos, obsesos del dibujo. De hecho, yo tuve, en su momento, organicé una exposición de dibujos exclusivamente de Ignacio Zuloaga para el Centro Conde Duque, que luego trajimos al Museo de San Telmo, y se ve claramente que Zuloaga era dibujante antes que pintor, eso es evidente. Y los métodos muy distintos. Bueno, de hecho aquí en la sala, según estaban hablando, estaba observando que, por ejemplo, todas las figuras que Arrieta consideraba serias en el sentido que les tenía que dar un rigor, sea San Ignacio, sea el sacerdote, incluso su hija, tienen unos fondos grises, mientras que los otros, el resto de los cuadros prácticamente tienen unos grises mucho más luminosos. Entonces, también hay una parte psicológica de cuando un artista va a retratar a un personaje o tiene un encargo concreto, y esa imposición, que no hace falta que sea externa, sino que es propia del propio artista cuando va a abordar el tema, pues yo creo que aquí se percibe claramente, ¿no? Y precisamente en el único retrato que tiene, digamos, con fondos azules y demás, que sería un poco más de Montes y Turrioz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues se ve que es un cuadro, a mi modo de ver, pues un cuadro un poco más perdido con respecto a la propia personalidad del propio Arrieta. Muy bien. Ahora le doy la palabra. Me apuntan que tenemos 5 minutos, vamos a recuperar la pregunta y poco a poco pues iremos ya culminando. Nere galdera oso motza da. Aipatu duzute zuek erabiltzen dezutela ia guztiak paleta berdina edo oso antzekoa. Eta nik suposatzen dut izango zala gutxi gora bera Arrietak erabiltzen zuna. Ze paleta erabiltzen zuen berak eta zuek berdina baldin bada? Preguntan qué paleta. Sí. Bueno, la paleta que utilizaba Simón, está claro que la última paleta que utilizó está ahí expuesta, pero los colores en concreto eran los blancos, que normalmente solía utilizar dos tipos de blanco, que era el blanco de zinc y el blanco de plata, ya hablando en términos muy técnicos. Utilizaba, el blanco de zinc es un blanco transparente que podías utilizar pues, para fondos así, para dar más intensidad utilizaba el de plata, que es más opaco. Luego utilizaba ocres, el ocre rojo, utilizaba los rojos, el rojo cadmio claro, el oscuro, el carmín extra, me parece que era, luego utilizaba el azul cobalto, y luego había dos verdes que solía utilizar, que su denominación es verde francés claro y verde francés oscuro, que son unos verdes que los denominaban así la tienda que los fabricaba en Madrid. Básicamente esa era la paleta. Luego ocasionalmente utilizaba algunos otros colores, pues bueno, porque sí, pero básicamente es esa paleta. Y con esa paleta se obtienen esta gama de colores grisáceos y así con carácter general. ¿Se parece mucho a la que utiliza el resto de los...? No. Yo nunca lo hacía para hacer una especie de contra mí, comprar un violeta, yo no uso violeta en mi vida. Ibas a Fontarrabía, a los que pintaban allí, y la paleta no se parecía en nada a la que usábamos nosotros. El verde vejiga, que es, bueno, nos pueden dar un premio o una subvención a kilos. Es un verde rojizo como los de los pinos de verdad. Los pinos es ese verde, es un verde que aquí es por todas partes. Sí, de todas formas, actualmente de los que estamos aquí, probablemente esa paleta solo la utilicemos Maripaz Alustiza y yo. Los demás, con el paso del tiempo, han ido derivando, pues cada uno a su paleta, a sus colores o a su forma de pintar, ¿no? Bueno, vamos a terminar, pero le voy a dar la última palabra a Agustín y luego pues ya iremos terminando. Yo quería comentar
seguramente no nos afecta a todos, pero sí a una parte importante de los que anduvimos en los años 70, 75, la presencia de una persona que no era pintor, pero que era artista. Era el cura de Ubera, Xavier Azurmendi, era poeta, ganó varios premios aquí en el país. Es un hombre, cuando salíamos de pintar, siempre estábamos con él, chiquiteando, hablábamos muchísimo. Es un hombre que nos quiso muchísimo y es un hombre que nos enseñó a amar el país. Yo creo que eso también es parte de, no sé si de la Escuela de Vergara o por lo menos de algunas personas, de bastantes personas. Lo menciono porque me parece importante. O sea, una cosa es la técnica, el color no sé qué, pero otra cuestión es en qué contexto estás, en qué posición tomas, etcétera, ¿no? Yo en ese sentido murió enfermo pues el año 96. Nadie nos enteramos de que estaba enfermo. Yo pasé el verano con él en Aralar. No me enteré que estaba enfermo y a los 2 meses estaba muerto ya. O sea, fue una persona impresionante. O sea, yo sí quisiera mencionar su importancia también. Pues con esa mención y con una petición que ya para terminar y aprovechando que yo creo que puede quedar además un testimonio histórico de la presencia, yo sí me gustaría aprovechar que el resto de los pintores vergareses simplemente en un momento pues se unieran aquí y ya todos ya estando directamente aquí unidos, pues ya incluso sacamos una foto de familia. Ya con todo eso pues damos ya por terminado el acto y agradecer a todos por haber estado aquí y por haber compartido con nosotros estos momentos. Vale, eskerrik asko.